Es muy importante, ahora que vamos a hablar de esta parte de derecho legal, primero conocer un poquito en el término jurídico, qué es lo que es derecho. Una definición de derecho clara y específica tiene que ver con alguien que tiene derecho a acudir, de acuerdo a la Constitución, a las instituciones competentes para demandar, en este caso, el ejercicio de tus derechos. Esto es importante entenderlo porque lo vamos a trasladar a nivel espiritual, porque de la misma manera como funcionan las leyes humanas o a nivel físico, también funciona de la misma manera a nivel espiritual. ¿Por qué? Porque el mundo espiritual tiene leyes también. El mundo espiritual tiene normas. Y es importante conocer las leyes espirituales, las normativas espirituales para no violarlas. Porque ¿qué pasa? Que si violamos las leyes espirituales, por supuesto, vamos a ser perjudicados, vamos a ser sancionados. No podemos hablar de guerra espiritual, hablar de liberación, incluso de intercesión, sin antes conocer cómo funciona esta parte de los derechos legales. No tendría ningún sentido entrar en una batalla espiritual contra estas fuerzas espirituales sin antes conocer cómo funcionan los derechos legales. Cometeríamos un grave error. Para poder entrar allí y ser efectivos, tendríamos que conocer cómo funciona eso. ¿Por qué dice la Biblia que el maligno no lo puede tocar? ¿A quién se refiere? ¿En qué condición deben de estar para que el maligno no lo pueda tocar? Es una buena pregunta. Y entonces el maligno, ¿qué es lo que anda buscando? Lo leíamos ahorita. Anda como un león rugiente alrededor de los creyentes, esperando a ver quiénes de ellos van a infringir la ley. Porque cuando el creyente se abre al pecado, a la inmundicia y viola la ley, entonces el maligno arremete con fuerza. Por eso en Efesios tú puedes leer: no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Porque él está esperando eso. Él no puede hacer nada a menos de que el creyente le dé la oportunidad de destruir. Cuando derrumba la pared, porque es la pared que te está garantizando la protección, y si la rompe, bueno, la serpiente inmediatamente lo va a morder, porque lo que garantiza que la serpiente no lo muerda es la protección que le garantiza el muro. La pregunta es: ¿quién es la serpiente? ¿Sabes por qué quiero aclarar esto y leer esto y entrar acá a profundidad? Porque hay mucha gente que está siendo pedida, mano, y no lo sabe. No porque Satanás lo pidió porque quiere pedirlo, no. Se ha enseñado muchas veces: no, es que le está haciendo a Satanás, le está golpeando duro, le está quitando alma. Toda la vida nos la hemos pasado diciendo eso. Eso es contradictorio a lo que enseña la palabra. Si te leo la carta de Juan, capítulo 5, versículo 18 otra vez, eso es contradictorio a eso. Porque Juan dice: el que se guarda a sí mismo, el que no peca, el diablo no lo puede tocar. Entonces, ¿cómo es que la gente está diciendo: no, es que Satanás me está golpeando por aquí, por allá, por aquí, por acá, porque yo le estoy quitando alma? Oye, eso está raro ahí. Porque el tema es que Satanás fue a pedir permiso delante de Dios. La Biblia dice que Dios se lo concedió. Pero habría que preguntarse algo: ¿a causa de qué Dios le dio el permiso a Satanás para que viniera contra los discípulos? ¿Qué estaban haciendo ellos para que Satanás pudiera lograr el permiso para poder arremeter contra ellos? Ahora tú entiendes por qué Jesús le llamó Simón, porque él estaba actuando como Simón, no estaba actuando como Pedro. Simón necesitaba ser quebrado, por eso que le dijo: Simón, óyeme Simón, Satanás te pidió y yo le di el derecho, porque ese Simón tiene que morirse para que pueda manifestarse Pedro. Siempre me llama la atención que paso por esa lectura, porque dice: miró a Pedro. Estoy seguro de que esa mirada no fue física, no fue que se cruzaron las miradas, sino que fue el toque de Dios para recordarle a Pedro en ese momento las palabras que Jesús le había dicho. No fue el gallo lo que hizo recordar a Pedro, fue las palabras de Jesús que retumbaron dentro del corazón de Pedro. Entonces, ¿qué pasa cuando un creyente hoy se abre al pecado? Dígame, atención con esto está tremendo. Esto fue un abreboca que lo que dimos para que la gente más o menos sepa lo que viene. Mire, esto se va a poner sabroso. Damos gracias a Dios por esta maravillosa oportunidad que nos da de estar en este lugar. Pastor, Qué bueno una vez más estar por acá compartiendo con esta maravillosa audiencia, con la gente del canal, con todos los que están ahora mismo en sintonía a través de las distintas plataformas. Gracias por estar allí, gracias por, ser parte de esta gran programación Restauración 2.0. Y bueno, gracias a todos por estar allí, gracias por el respaldo, gracias por el apoyo. Y damos siempre gracias a Dios por esta programación y por todos ustedes. Hoy traemos un tema tremendo que estamos seguros que va a ser provechoso, va a ser productivo y de mucha bendición para todos ustedes. El tema se llama Identificando los derechos legales. Y es importante todo el tema del nombre o del título de esta conferencia,
porque vamos a desarrollar varios aspectos, que es el derecho legal, cómo funciona, cómo de alguna forma ser libre de estas cosas espirituales que han venido afectando, oprimiendo nuestras vidas. Vamos a ir dando algunos conceptos claros y es importante que estés allí, bueno, que le preste mucha atención a esta conferencia porque de seguro va a bendecir tu vida. Así que vamos a empezar con una definición de derecho en el término secular. Me pareció oportuno hablar un poquito de lo que dicen los diccionarios de lo que es derecho y una definición de derecho para poder entender de ahí, para poder brincar a la parte espiritual. Y vamos con una definición de derecho. Derecho de toda persona a acceder a tribunales e instancias públicas para demandar el ejercicio de sus derechos y la satisfacción de sus intereses. Es muy importante, ahora que vamos a hablar de esta parte de derecho legal, primero conocer un poquito en el término jurídico, qué es lo que es derecho. Es muy importante. Voy con otro concepto. Derecho es el orden normativo e institucional que regula la conducta humana en sociedad. Si fusionamos el primer concepto con el segundo, encontramos que una definición de derecho clara y específica tiene que ver con alguien que tiene derecho a acudir a las instituciones públicas para hacer una demanda. Cuando alguien te está violando tus derechos, tú puedes acudir, de acuerdo a la Constitución, a las instituciones competentes para demandar, en este caso, el ejercicio de tus derechos. Pero otra definición de derecho tiene que ver con el orden normativo e institucional que regula la conducta humana. Bueno, esta es la parte de la institucionalidad. La institución te encarga de regular por medio de la Constitución, por medio de las leyes orgánicas, por medio de los artículos que rigen la materia. Ahora, la palabra proviene del término latino que significa lo que está conforme a la regla. Es importante entender esto porque cuando uno va a demandar derecho es porque estamos cumpliendo esta parte. Porque tiene que ver con algo que tú vas a demandar, pero tú también tienes que cumplir. Entonces, esto es importante entenderlo en primer lugar para poder empezar a aclarar qué es derecho. Esto es importante entenderlo porque lo vamos a trasladar a nivel espiritual. Porque de la misma manera como funcionan las leyes humanas o a nivel físico, también funciona de la misma manera a nivel espiritual. Es la misma situación. Entonces, ¿por qué? Porque el mundo espiritual tiene leyes también. El mundo espiritual tiene normas. Y es importante conocer, así como tenemos que conocer las leyes humanas para no violarlas, así tenemos que conocer las leyes espirituales, las normativas espirituales para no violarlas. Porque ¿qué pasa? Que si violamos las leyes espirituales, por supuesto, vamos a ser perjudicados, vamos a ser sancionados. Viene la consecuencia. Igual como va a venir la consecuencia cuando se viola el derecho o cuando se viola, en este caso la norma, la regla, a nivel físico, a nivel secular. Va a haber una consecuencia, va a haber una sanción. Entonces es importante entenderlo. ¿Por qué será que es importante entenderlo? Porque fíjate, no podemos hablar de guerra espiritual, no podemos hablar de liberación, incluso de intercesión, sin antes conocer cómo funciona esta parte de los derechos legales. No podemos, no tendría ningún sentido entrar en una batalla espiritual, entrar en una guerra espiritual contra las fuerzas contrarias que oprimen ciudades, personas, etc. y ser efectivos y ser exitoso en la guerra contra estas fuerzas espirituales sin antes conocer cómo funcionan los derechos legales. Cometeríamos un grave error. Para poder entrar allí y ser efectivos tendríamos que conocer cómo funciona eso, cómo se mueven esas leyes, cómo se mueve esto. Y es importante que hoy podamos revisar con la ayuda del Espíritu Santo cómo se mueven todas estas esferas, porque mucha gente está siendo perjudicada, está siendo atormentada, está siendo oprimida, porque están bajo asedio, bajo ataque espiritual, porque ellos sin darse cuenta o sin estar conscientes en muchos aspectos han dado autorización para que el mundo espiritual tenga en ellos algún tipo de legalidad. Entonces es importantísimo conocer esto y hoy vamos a estar desarrollando con la ayuda del Señor esta conferencia con precisión, porque es que hoy queremos ser específicos, claro, y queremos caminar por la calle del medio con este tema, porque entiendo que esto
tiene que ser enseñado, necesita ser enseñado. Quiero ahora hablar lo que es el derecho legal espiritual. Preste mucha atención a esto porque esto le va a enriquecer muchísimo, le va a bendecir mucho. Vamos a ver qué es derecho legal espiritual. Bueno, derecho legal es un término que se utiliza en guerra espiritual y en liberación para referirse al derecho que Satanás obtiene para operar dentro de una comunidad de fe. Es importante aclarar acá que el derecho legal es la autorización que obtiene de parte de la comunidad de fe. Y alguien se estará preguntando, pastor, ¿y por qué dentro de la comunidad de fe? Porque es el único lugar donde Satanás no tiene derecho. Por eso la Biblia describe que el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, el único lugar donde Satanás no tiene derecho es sobre los redimidos, sobre la gente que fue salva por el sacrificio de Cristo en la cruz, cuando le entregaron sus vidas al Señor y todo esto. Ahí Satanás no tiene derecho. Pero ¿qué pasa? Que él obtiene un derecho cuando hay pecado para operar dentro de esa comunidad de fe o dentro de ese creyente. Es bueno aclarar que el término derecho legal no aparece en la Biblia. Es bueno que se sepa esto, pero ¿qué es lo que vamos a aclarar hoy? Bueno, todos los versículos bíblicos que nos hablan precisamente del derecho legal que obtiene el maligno cuando el creyente se abre al pecado. Eso lo vamos a ir aclarando y vamos a arrancar con un texto bíblico que está en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 y 9, para que tengamos en cuenta lo que estamos diciendo en esta noche. En esta dice, estén siempre atentos y listos para lo que venga, pues su enemigo, el diablo, anda buscando a quien destruir, hasta parece un león hambriento. Resistan los ataques del diablo, confíen siempre en Dios y nunca duden de él. Ya saben que en todo el mundo otros seguidores de Cristo están sufriendo como ustedes. En esta versión lo diría de esta forma: sé sobrio y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Qué quiere decir esto? Que este ser está buscando la forma de ver cómo destruye. Y él no tiene derecho de venirse contra un creyente a menos que un creyente se abra al pecado, se abra a la inmundicia, se abra a todo lo que tiene que ver con el reino de las tinieblas. Y ahí es donde el maligno va a poder, como un león rugiente, atacar. Lo que la Biblia nos está diciendo con relación a este personaje es que tenemos que ser sobrios, tenemos que velar, porque este adversario, como la Biblia lo describe, anda alrededor como un león buscando a quien devorar, buscando quien le abre la puerta, buscando la oportunidad para entrar, buscando la oportunidad para saquear, para destruir, para robar, para hacer todo esto. Y entonces el apóstol dice, el cual resistir firme, debe resistirle firme en la fe, sabiendo que los mismos acontecimientos, padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Lo que está queriendo decir que él anda, bueno, por todas partes buscando de meterle una zancadilla a los hermanos, buscando de ver cómo se cuela cuando hay una vulnerabilidad, cuando hay una debilidad, cuando alguien cede a la tentación para el poder meterse. Entonces, el derecho legal es la autorización que el adversario adquiere para poder operar dentro de una región, dentro de una familia, dentro de una congregación, dentro de una comunidad y dentro de una persona. Por eso hay que andar como león rugiente, a ver quién le cede derecho, a ver quién le da la oportunidad, quién le abre la puerta para poder causar destrucción, para poder causar enfermedad, para poder causar dolor, sufrimiento. Ahora bien, es un término que se utiliza en guerra espiritual y liberación. Pero vamos a ir a un texto bíblico para que podamos entender un poco más cómo es el tema del derecho legal que el maligno obtiene. Lo que quiero decir es cuándo puede operar, cuándo puede estar autorizado para operar y cuándo no. Vamos a ir a la primera carta del apóstol Juan y vamos a leer el versículo 5, el capítulo 5 y el versículo 18. Sabemos que los hijos de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque el Hijo de Dios los mantiene protegidos y el maligno no puede tocarlos. No puede tocarlo.
Entonces aquí este texto bíblico nos está dando claridad, nos está dando revelación y nos está diciendo, sabemos que cualquiera que es nacido de Dios no peca. No peca porque nació de nuevo, no es que es perfecto. El versículo nos está diciendo que no es que somos perfectos, no es que no, ya va. Lo que está diciendo el texto bíblico es que no son practicantes del pecado de oficio. No está diciendo que no es que no fallamos. Lo que está diciendo es que ya hemos salido de ese nivel de esclavitud en donde no podíamos ser liberados del pecado. Ya salimos de ahí. Entonces, a los nacidos de Dios, dice, no pecan. Mas el que es engendrado de Dios se guarda a sí mismo y el maligno no lo puede tocar. Entonces habría que preguntarle a la audiencia, ¿por qué dice la Biblia que el maligno no lo puede tocar? ¿A quiénes? ¿A quién se refiere? A los hijos de Dios. ¿En qué condición deben de estar para que el maligno no lo pueda tocar? Es una buena pregunta. Si leemos nuevamente el texto bíblico, dice, y sabemos que cualquiera que es nacido de Dios no peca, mas el que es engendrado de Dios se guarda a sí mismo. Y esa es la garantía que el maligno no te puede tocar. Y esa es la garantía que él no puede operar dentro de esa comunidad de fe. Esa es la garantía que él no tiene autoridad legal para moverse allí y generar daño y generar sufrimiento, dolor, destrucción, pérdida, miseria, robo, ruina. No puede causar división, no puede. ¿Por qué? Porque no hay pecado. Si hay pecado, entonces él puede actuar. Entonces, aunque la Biblia propiamente no nos habla o no nos dice que no vamos a encontrar la palabra textualmente derecho legal, bueno, estos textos bíblicos nos están aclarando que es derecho legal. Vamos a ver otro. Salmo 91. Versículo 1 al 3, para que tengamos un poco más de claridad con relación a este tema. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Mira, estoy seguro que el 99% de la gente que va a iglesia se sabe este versículo, estos 3 versículos de memoria. La mayoría de la gente en la congregación. Pero ya va, no hemos puesto a analizar qué es lo que está diciendo esos 3 versículos del 1 al 3. Todo es poderoso, pero por lo menos del 1 al 3 para que podamos tener una conciencia clara de lo que dice el resto del Salmo. Fíjate, en la Biblia dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y entonces el versículo 2 dice, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Entonces, ¿eso para quién es posible? Bueno, para los que habitan al abrigo del Altísimo. ¿Quiénes son esos, pastor? ¿No se supone que somos todos? Bueno, para poder entender esto, lo primero que tenemos que revisar es el significado de la palabra hábitat. ¿Qué significa la palabra hábitat? Bueno, en el griego antiguo, la palabra hábitat corresponde a hábitat, morar, residir, vivir en un lugar específico. Morar en un lugar y a menudo se refiere vivir en un lugar en particular. Nos vamos a quedar con el verbo vivir, porque ese verbo vivir tiene que ver con alguien que está sujeto a unas normas de convivencia porque vive en una casa. O sea, no se trata de que eso se va a cumplir para todo el mundo. Por eso es que en el griego la palabra vivir, cuando hablamos de hábitat, el que habita, lo que quiere decir el que vive bajo el abrigo del Altísimo, se supone que el que está viviendo bajo el abrigo del Altísimo es porque está sujeto a unas normas para poder vivir ahí. Y si vive conforme a la norma que está establecido para los que viven ahí, debajo o dentro, entonces se va a poder cumplir lo que viene después. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Y después dice, mi Dios, en el cual confío, que viene, ¿qué dice? Él te librará del lazo del cazador. Te librará del lazo cazador. No antes. ¿Qué más dice? De la peste destructora. De la peste destructora. O sea que la destrucción no va a poder tocarte. ¿Y qué más dice? Con sus plumas te cubrirá. Con su pluma te cubrirá. Y debajo de sus alas. Y debajo de sus alas estarás seguro. Estaremos seguros. Pero entonces, para que se entienda esto bien o para que se pueda cumplir esto en nuestra vida, tenemos que pasar por el versículo 1. El versículo 1 dice, el que habita, el que vive
bajo ciertas normas, bajo ciertos lineamientos, bajo ciertos principios. En estos días poníamos un ejemplo del que le dan para vivir en una casa. ¿Verdad que cuando llegas en esa casa le dan o le dicen cuáles son las normas de convivencia para poder vivir allí? Entonces, la garantía de que esta persona siga viviendo tranquilamente en esa casa es que se someta a las normativas que le dieron en esa casa, para que él pueda seguir disfrutando del beneficio de poder seguir viviendo en esa casa. Entonces, si falta a la norma, si se sale de lo establecido, entonces le van a decir, no, yo creo que tú vas a tener que recoger tus cosas, porque aquí hay una norma, que hay algo. Mira, ya aquí quedó establecido que después de las 11 de la noche usted no puede llegar a esta casa, y todos los días usted llega a la 1, no puede, busca para dónde irte. Entonces, si la persona cumple con lo que le establecieron en ese lugar, entonces puede tener garantizada la protección en el hogar. Así pasa en Dios. Para los que vivimos debajo de esa protección, para los que estamos cumpliendo con los preceptos, con lo que Dios nos estableció como cuerpo de Cristo, como iglesia, como hijos, como hombres y mujeres de fe, entonces se puede cumplir eso que dice allí: Él te librará del lazo cazador, de la peste destructora. Y más adelantico dice algo más interesante, dice: caerán 1000 y 10.000 a tu diestra, pero a ti no llegará, no te puede tocar. Entonces la protección está garantizada. Más adelantico encontré algo que me pareció interesante. La palabra hábitat se usa para describir la residencia de Dios en el templo, en la vida de los creyentes o en un lugar específico. También encontré algo más interesante. ¿Qué significa vivir bajo el abrigo del Altísimo? Bueno, es un refugio. Brinda protección contra una tormenta o un enemigo. Entonces, el término Altísimo proviene del hebreo el Elión e implica específicamente algo superior, encima o altísimo. Entonces, Dios está comprometido de servir para nosotros como un refugio, nos brinda una protección contra las tormentas que el maligno quiere traer contra nuestras vidas. No puede tocarnos a menos que nosotros, por alguna razón, comenzamos a hacer cosas incorrectas, comenzamos a vivir fuera de la norma. Y entonces alguien dice: pero pastor, pero es que yo no sabía. No, pero es que eso no nos exime de la responsabilidad, porque eso ya está establecido en la palabra. Claro, porque infringe la ley, la conozca o no la conozcan, la vas a infringir. Exactamente. Y entonces el maligno, ¿qué es lo que anda buscando? Lo leíamos ahorita, que anda como un león rugiente esperando a ver quién va a violar la ley. Como dicen los muchachos por ahí, quien se coma la luz. Anda como un león rugiente alrededor de los creyentes, esperando a ver quiénes de ellos van a infringir la ley. Porque cuando el creyente se abre al pecado, a la inmundicia, y viola la ley, entonces el maligno arremete con fuerza. Por eso, en Efesios tú puedes leer: no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Por qué? Porque él está esperando eso, que el creyente, aunque lea bastante Biblia, aunque vaya a la iglesia bastante, se congregue de lunes a lunes, aunque ayune bastante, aunque ore bastante, aunque haga todo lo concerniente a un creyente, pero al violar la norma, el maligno o el mundo espiritual que se rige por leyes no van a desperdiciar esa oportunidad que un creyente se haya salido de la normativa. Él no puede hacer nada a menos de que el creyente le dé la oportunidad de destruirlo. Estos versículos que leímos muestran que Satanás no tiene permiso ni autoridad para actuar dentro de una persona o comunidad. Si opera es porque se le ha conferido el debido derecho de hacerlo. Si está generando todo tipo de problemas en una familia, en una ciudad, en una región, es porque, bueno, se le ha conferido el debido derecho de hacerlo. ¿Cómo, pastor? Bueno, a través del pecado que las personas practican. Eso de alguna manera le da a Satanás la autorización legal para poder actuar dentro de ese territorio o dentro de esa familia. Pero vamos a leer un texto bíblico que es el versículo, porque ese versículo tiene una frase allí, que es el versículo que yo considero que es el más que se asemeja al derecho legal. Y está en Isaías capítulo 49 y versículo 24. Ese texto bíblico tiene una frase ahí
que habla directamente de lo que es el derecho legal. Y en esta versión hace varias preguntas. ¿Será quitada la presa del valiente o libertada la cautividad legítima? Oigan esta frase, señores. Cautividad legítima. Yo me quedé sorprendido. Encontré esta frase ahí y dije, wow, cautividad legítima. ¿Cómo es cautividad legítima? ¿Cómo dice en esa versión? En esta dice, a un guerrero no se le puede quitar lo que ha ganado en el combate. Un prisionero de guerra no se puede escapar del tirano. Ve, un prisionero de guerra no se puede escapar del tirano. Entonces la pregunta es, ¿cómo llegó a ser prisionero? ¿Qué hizo? ¿Qué pasó en la guerra? Porque mucha gente no está consciente de que estamos en una guerra. No está consciente de que estamos en una batalla espiritual con un enemigo que no vemos. Y por no verlo, se nos olvida y comenzamos tristemente a cometer errores que le darían a Satanás la oportunidad para venir contra nosotros con mucha fuerza. Entonces, este texto bíblico habla de la cautividad legítima. Más adelante dice, empero dice Jehová, cierto, la cautividad será quitada del valiente y la presa del robusto será librada. Y tu pleito yo lo pelearé y yo salvaré a tus hijos. ¿Cómo lo dice en esa versión, el versículo 25? Pero yo, el único Dios, declaro que al guerrero y al tirano les quitarán lo que hayan conquistado. A ustedes, los israelitas, les digo, yo salvaré a sus hijos y a sus hijas de mano de sus enemigos. Exactamente, ahí está la intervención de Dios, efectivamente ayudándonos a salir de la situación de cautiverio espiritual, que donde estábamos de manera cautiva, pero legítimamente. Ya vamos a ir explicando poco a poco esto más adelante. Éramos cautivos de manera legal. De manera legal, por el pecado, por la vida de pecado que teníamos. Por eso le pertenecíamos a Satanás, pues ya éramos presas. Entonces Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Entonces, derecho legal es el arrebatamiento de la autoridad que el enemigo arrebata a la comunidad de fe por no haber sostenido la verdad en su ejecutoria. Derecho legal es todo lo que se usurpa, ya sea de manera legal o ilegítimamente. Ahora vamos a ver una definición, otra definición de derecho legal. Es un derecho ganado. Escuchen, un derecho ganado, otorgado por quien fue derrotado en pleno goce de sus derechos. Ahora, ¿quién tiene derecho sobre él? Bueno, quien lo derrotó. Y vamos a leer un texto bíblico tremendo, ahí en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 19. En esta dice, les prometen que serán libres de hacer lo que quieran, pero ellos mismos no pueden dejar de hacer el mal. Y será ese mismo mal el que acabará por destruirlos, pues quien no puede dejar de pecar es esclavo del pecado. Es esclavo del pecado, Mira lo que dice en esta versión. Le prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Atención con esto está tremendo. Y yo estoy leyendo en esta definición, dice, es un derecho, el derecho legal es un derecho ganado o otorgado por quien fue derrotado en pleno goce de su derecho. Y escuche esto, y por lo tanto, cualquier decisión y eventual acción tomada sobre la presa por quien la tiene en su poder no puede ser retenida por el antiguo propietario, sino hasta que la recupere de nuevo en los mismos términos que la perdió. O sea, lo que está explicando acá es que no puede ser retenida por el antiguo propietario. O sea, ya el antiguo propietario no tiene derecho en ella, porque en el ejercicio de su derecho, él la perdió. Entonces ahora, ¿quién tiene autoridad sobre esa presa? Por eso hablábamos de Isaías, que hablaba de la cautividad legítima. Entonces Satanás tenía derecho en nosotros antes de conocer a Cristo porque estábamos muertos en delitos y pecados. Entonces, ¿qué pasa cuando un creyente hoy se abre al pecado? Dígamelo. Está calladita la audiencia hoy, ¿verdad? Mucho silencio. Entonces, a nosotros muchas veces se nos suele olvidar de que el enemigo anda como un león rugiente esperando el momento para causar destrucción. Y él no puede hacer nada. ¿Qué pasa con él? Que él está buscando la manera de ver cómo se mete. Si quieres vamos a leerle un momentico el libro de Job. Y vamos a ir al capítulo 1 del libro de Job. Para que tengamos un poquito más de claridad qué pasó con Job. Para poder entender un poquito mejor esto. Entonces, derecho legal es la autorización que el hombre de fe le concede a Satanás de operar dentro de su comunidad y actividad. Y repito esto, enfatizamos un hombre de fe porque
como señalamos en el inicio del tema, es la única comunidad donde Satanás no tiene autoridad para operar. Pero vamos a ver un momentico, en el momento donde Satanás le dice a Job, bueno, pero ya va, ¿cómo no te va a servir? ¿Cómo no te va a ser fiel si lo tienes rodeado? ¿Vale? Vamos a leérselo. Dice Job 1, 9 y 10. Dice, Satanás le respondió al Señor, sí, pero Job tiene una buena razón para temer a Dios. Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa y de sus propiedades. Ah, Satanás que estaba viendo que Job tenía un ¿qué? Un muro de Un protección. muro. O sea, en el mundo espiritual entonces hay un muro, hay un anillo de protección que nos cubre. En el mundo físico no podemos verlo, pero en el mundo espiritual sí se ve. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo el Señor? Es a Satanás al Señor. Bueno, tú tienes un cerco. Él tiene un cerco de protección ahí, ¿vale? Por eso es que te sirve. Y habría que preguntarse, ¿y cómo Satanás se estaba dando cuenta que Job tenía un anillo de protección? Ah, porque ¿qué estaba buscando? Parece que estaba dándole la vuelta y estaba buscando para ver por dónde se le metía. Claro, y él sabía porque le dice, mira, lo tienes alrededor de él, de sus propiedades, de su casa. O sea, buscaba en los bienes y no hallaba. Ajá. Buscaba por la parte de la familia y no hallaba. No hallaba. Buscaba por la parte personal de Job y tampoco hallaba. No hallaba. Entonces, noten que Satanás tenía hambre, por eso que la Biblia lo describió como un león rugiente, de destruir todo eso. Por eso que cuando el Señor le concedió el permiso, que vino a destruir todo lo que Claro. él estaba observando que tenía Job. Y comenzó a arremeter con sus propiedades. Y comenzó a arremeter contra la vida de sus hijos. Y le quitó todo porque Satanás estaba muy incómodo con el tema de que Job había sido bendecido. Y estaba buscando la manera de cómo le quitaba eso. Pero no podía porque había un cerco. Buscaba, como decía el hermano Manuel, por dónde meterse. Y no encontraba. Y entonces tú te preguntas, y bueno, ¿y qué estaba haciendo Job? Bueno, este hombre dice que todos los días se levantaba y buscaba la protección de Dios en oración. Vamos a leer eso. Había un hombre llamado Job que vivía en la tierra de Uz. Era un hombre intachable de absoluta integridad, que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Poseía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 burras. También tenía muchos sirvientes. En realidad, era la persona más rica de toda aquella región. Los hijos de Job se turnaban en preparar banquetes en sus casas e invitaban a sus 3 hermanas para que celebraran con ellos. Cuando las fiestas terminaban, a veces después de varios días, Job purificaba a sus hijos. Se levantaba temprano por la mañana y ofrecía una ofrenda quemada por cada uno de ellos. Y ofrecía una ofrenda quemada, hacía un sacrificio. ¿Y por qué hacía eso? Dice, porque pensaba, quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en el corazón. Bueno, ese anillo de protección vino a causa de que Job estaba cubriendo en oración. Aparte de que el hombre era un hombre íntegro, pero vivía cubriendo en oración la vida de sus hijos, su pertenencia. Y había un cerco espiritual ahí que Dios, a propósito de cada día que este hombre sacrificaba por sus muchachos, Dios respaldaba en oración. Entonces en Job se estaba cumpliendo el Salmo 91 y todavía no había sido escrito. El que vive bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. En él sí se estaba cumpliendo ese salmo. Entonces, ¿qué venía a continuación? Bueno, él te librará de ese ser que andaba dando vuelta buscando la manera de ver cómo se le metía a Job. Entonces, hay un texto bíblico más que tenemos que decirle a esta audiencia maravillosa, que aparece en Eclesiastés capítulo 10, versículo 8. Este texto bíblico es extraordinario, porque está diciendo este texto bíblico que el que viola o el que rompe la pared de protección, este versículo aplica porque estamos hablando de una pared, un anillo de protección. Entonces el tema es que en cuanto a Dios corresponde, ese anillo va a estar siempre ahí. Tristemente somos nosotros que rompemos la seguridad, que nos salimos de la protección para hacer cosas que a Dios no le agrada, y entonces pasa lo que dice Eclesiastés capítulo 10, versículo 8. En esta dice, el que haga un hoyo caerá en él, y el que aportillare el vallado, lo morderá la serpiente. Mira, el que aportillare el vallado, quiere decir que el vallado no se rompe de afuera para adentro. Exacto. Se rompe es de adentro hacia afuera. Y no se quiebra solo, no se rompe solo. Y no se rompe solo.
es el, Dios mismo los abre. es el pecado que hace que el vallado se rompa. Pero ¿cómo lo diría en otra versión para que los hermanos que están ahí en sintonía puedan entender esto mejor? Oiga, la misma protección que Job describe ahí en el capítulo 1, que Satanás le dijo al Señor, bueno, pero no te va a ser fiel si lo estás protegiendo. Tienes un cerco de protección alrededor de todas las cosas que tienes, ¿vale? Así cualquiera te sirve. Bueno, ese mismo anillo de protección o esa misma pared es la misma pared que describe Eclesiastés capítulo 10, versículo 8. Cuando cavas un pozo, puedes caerte en él. Cuando derrumbas una pared, puede morderte una serpiente. Ve, cuando derrumbas la pared, porque es la pared que te está garantizando la protección. Y si la rompe, le haces una brecha, lo que está diciendo es que le haces una brecha. Bueno, la serpiente inmediatamente lo va a morder. ¿Por qué? Porque lo que garantiza que la serpiente no lo muerda es la protección que le garantiza el muro. La pregunta es, ¿quién es la serpiente? Yo entiendo que la audiencia está entendiendo lo que estamos diciendo. Que la serpiente es el maligno que lo describe el libro de Génesis. La serpiente antigua que tiene mucho rato buscando la manera de que los creyentes se salgan de la protección, se salgan de la cobertura, se salgan de la protección que el Señor le garantiza, siempre y cuando estén obedeciendo. Quiero leerte esto. El derecho legal es la base que Satanás tiene para tomar territorio y establecer en ellos su gobierno de maldad. Mira, vamos rapidito al libro de Lucas. Vamos a ver una característica ahí de derecho legal. Lucas capítulo 22 y vamos a ir al versículo 31. Vamos a leer en adelante. Porque quiero explicar acá, porque Jesús le dice a Pedro, y lo más interesante que no, aquí en esta palabra no lo llama Pedro sino Simón. Y ya vamos a ir explicando por qué no le llama Pedro sino Simón. Y entonces le dice, Satanás te pidió, hombre. ¿Sabe por qué quiero aclarar esto y leer esto y entrar acá a profundidad? Porque hay mucha gente que está siendo pedida, mano, y no lo sabe. ¿Y sabe por qué están siendo pedidos? No porque Satanás lo pidió porque quiere pedirlo, no. No porque, como se ha enseñado muchas veces, no, es que le está haciendo a Satanás, le está golpeando duro, le está quitando alma. No, porque es contradictorio. Decir eso es contradictorio. Toda la vida nos la hemos pasado diciendo eso. Eso es contradictorio a lo que enseña la palabra. Si te leo la carta de Juan, capítulo 5, versículo 18 otra vez, eso es contradictorio a eso. Porque Juan dice, el que se guarda a sí mismo, el que no peca, el diablo no lo puede tocar. Entonces, ¿cómo es que la gente está diciendo, no, es que Satanás me está golpeando por aquí, por allá, por aquí, por acá, porque yo le estoy quitando alma? Oye, eso está raro ahí. Esto creo que se ha enseñado mal. Porque fíjate, mira esto. Vamos a leer del versículo 31, porque donde encontramos al maligno echando broma es porque se le ha venido dando derecho legal, tal vez de manera inconsciente, pero de todas maneras es derecho legal para él echar broma. Vamos a leer del versículo 31. Después Jesús le dijo a Simón, Simón, escucha bien, Satanás ha pedido permiso a Dios para ponerles a pruebas difíciles a todos ustedes, y Dios se lo ha dado. Pero yo he pedido a Dios que te ayude para que te mantengas firme. Por un tiempo vas a dejarme solo, pero después cambiarás. Cuando eso pase, ayudarás a tus compañeros para que siempre se mantengan fieles a mí. Enseguida Pedro le dijo, Señor, si tengo que ir a la cárcel contigo, iré, y si tengo que morir contigo, moriré. Aguántame, porque aquí se está revelando algo. Aquí está comenzando a salir a la luz el por qué Pedro o la razón por la cual Pedro está diciendo, no, Señor, no va a ser así. Él como que le estaba queriendo decir, Señor, estás equivocado, Señor. Yo voy a pelear hasta el final. Y entonces ya va, ¿con qué fuerza, Pedro? O sea, porque Pedro estaba pensando hasta ahí que eso consistía en fuerza humana, en capacidad humana. Pedro se estaba confiando en sí mismo. Pedro está confiando, o sea, está mostrando aquí un orgullo raro que no tiene que ver con la confianza en Dios. No, él como que está confiando en sí mismo. Esto es la primera señal. Hay más, pero esta es la primera que se nos está revelando aquí en esta noche, porque Pedro está, ya va, Señor. No, yo, aunque todo esto te den la espalda, yo voy a ir contigo hasta la muerte si es necesario. Entonces, ahí donde Jesús vuelve a intervenir y mira lo que le dice. Y Jesús le dijo, Pedro, hoy mismo, antes de que el gallo cante,
vas a decir 3 veces que no me conoces. Luego Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿recuerdan cuando los envié a anunciar las buenas noticias y le dije que no llevaran dinero, ni mochila, ni sandalias? Díganme, ¿les hizo falta algo? Ellos le respondieron, no, Señor, nada nos faltó. Entonces Jesús les dijo, pues bien, yo ahora les digo, el que tenga dinero, que lo traiga, y si tiene mochila, que la lleve con él. Si alguno no tiene espada, que venda su manto y se compre una. La Biblia dice acerca de mí, y fue considerado un criminal. Les aseguro que pronto me pasará eso. Los discípulos dijeron, Señor, aquí tenemos 2 espadas. Y él les contestó, ustedes no me entienden. Mire, perdone que me ría, mi hermanito, y que interrumpa la lectura. Pero es que Jesús le está hablando de un término espiritual y ellos están tomando el asunto literalmente. Y cuando Jesús le está hablando de lo espiritual, de lo que precisamente todo lo que va a pasar cuando lo agarren, Jesús le está hablando del proceso que venía y ellos están diciendo, no, Señor, aquí hay 2 espadas para lo que salga. Y entonces Jesús le está diciendo, ya ustedes no me están entendiendo. Sigue la lectura, no, perdona. Sus discípulos le dijeron, Señor, aquí tenemos 2 espadas. Y él le contestó, ustedes no entienden, pero ya no hablemos más de esto. Jesús salió de la ciudad y se fue al monte de los olivos, como era su costumbre. Los discípulos lo acompañaron. Cuando llegaron al lugar, Jesús les dijo, oren para que puedan soportar las dificultades que tendrán. Exactamente, Jesús dijo, oren. Y aquí esto es una poderosa enseñanza porque Jesús está diciendo, oren adelante. Pues sabe que la gente, por lo general, siempre nosotros queremos orar cuando el problema llegó. Jesús dice, ora antes que el problema llegue para que puedas tener la capacidad de soportar lo que viene. Oren primero. Lo que está queriendo decir Jesús es que la única forma que ellos podían aguantar lo que venía para ellos, porque el tema es que Satanás fue a pedir permiso delante de Dios y la Biblia dice que Dios se lo concedió. Y Jesús dijo, mire, yo lo único que voy a pedir, le he pedido a Dios que en el momento que el problema llegue, no le falle la fe. Pero habría que preguntarse algo. ¿A causa de qué Dios le dio el permiso a Satanás para que viniera contra los discípulos? ¿Qué estaban haciendo ellos para que Satanás pudiera lograr el permiso para poder arremeter contra ellos? Y Jesús está consciente de que Satanás viene el momento en donde algunos expertos coinciden de que en ese momento se está refiriendo al hecho de la prueba que venía. Pero escúchame, la prueba no era para Jesús. Jesús era el que iba, era el Calvario, no ellos. Pero Satanás fue en ese momento delante de Dios para decirle a él que le diera permiso a consecuencia de argumentos que tenía. Cosas que habían en la vida de los discípulos. ¿Y qué tantas cosas, pastor? Bueno, había muchas. Ya vamos a ir leyendo para que ustedes vean. Pero uno de ellos andaba con la gente que lo venía a meter preso. Uno de ellos lo había traicionado. Otros no creían. Había muchísimas cosas por las cuales Satanás fue delante de Dios a decirle, mira, ellos andan con Jesús, pero andan en lo malo, andan en la jugada. Pero vamos a seguir leyendo, mi gente, porque esto, mire, esto se va a poner sabroso. Dice, Jesús se alejó un poco de los discípulos, se arrodilló y oró a Dios, diciendo, Padre, ¿cómo deseo que me libres de este sufrimiento? Pero que no suceda lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Cuando Jesús terminó de orar, regresó a donde estaban los discípulos y los encontró durmiendo, pues estaban tan tristes que les había dado sueño. Ojo, esta gente está dormida. Ellos no le importó que Jesús dijo, mira, Satanás lo fue a pedir para allá arriba y le dieron el permiso. Y a pesar de que Jesús les está advirtiendo de que viene algo que Dios iba a permitir para la vida en contra de ellos, ellos están durmiendo. Están durmiendo, sencillamente están durmiendo. Sigamos leyendo porque viene algo más tremendo. Entonces Jesús les dijo, ¿por qué duermen? Levántense y oren para que puedan soportar las dificultades que tendrán. Jesús estaba hablando todavía cuando llegó Judas, uno de los 12 discípulos. Con él venían muchos hombres. Judas se acercó para besar a Jesús, pero Jesús le dijo, Judas, con un beso me traicionas a mí, el Hijo del Hombre. Cuando los discípulos vieron lo que iba a pasar, le dijeron a Jesús, Señor, los atacamos con la espada. Entonces ven acá. Estoy plenamente seguro que para ese momento ellos no habían entendido para nada el mensaje del amor de Jesús.
Porque ellos todavía, a pesar de que están con Jesús, tienen ganas de sacar la espada. ¿Para qué? ¿Te das cuenta que no están entendiendo? Y entonces aquí como que se está revelando la razón por la cual el Señor le dio permiso de venir contra ellos. Porque a pesar de que estaban con Jesús, todavía en ellos estaba... ¿Y para qué? ¿Qué hacían ellos? ¿Para qué iban a usar esa espada en ese momento? No estamos hablando de hombres que ya tenían 3 años caminando con Jesús, escuchando el mensaje. ¿Qué pasa? Que como no están en oración, no están preparados para lo que viene, y cuando llega la situación difícil, entonces van a actuar en la carne. Claro. Entonces van a actuar con su fuerza. Entonces van a actuar con violencia, porque no están en oración. Entonces, nota que cualquier persona que no esté en oración, el maligno no va a tener que hacer mucha fuerza para que viole la ley, para poderlo destruir. Pero vamos, porque ahora se revela algo más tremendo. Uno de ellos fue más atrevido. Dice, entonces uno de ellos sacó su espada y le cortó una oreja al sirviente del jefe de los sacerdotes. Mira, Lucas no nos dice el nombre, pero en los otros evangelios sí nos dice que fue Pedro. Entonces, ahora tú entiendes por qué Jesús le llamó Simón. Porque él iba a seguir, él estaba actuando como Simón, no estaba actuando como Pedro. Como Pedro, claro. Entonces Simón necesitaba ser quebrado para que saliera Pedro, para que se manifestara Pedro, el viejo hombre, el viejo Simón. Por eso que le digo, Simón, óyeme Simón, Satanás te pidió y yo le di el derecho, porque ese Simón tiene que morirse para que pueda manifestarse Pedro. Mira, y es más tremendo todavía, porque le voy a decir algo más. ¿Tú sabes lo que significaba para Pedro haberle cortado la oreja al siervo del sumo sacerdote? Óigame, mi gente, si esta gente venía a matar a Jesús y Jesús no había hecho nada. Entonces, en la cruz, escúcheme, iban a haber 4 crucificados entonces. Los 2 ladrones, por supuesto, y Pedro también. ¿Por qué a Pedro? Porque Pedro se tomó la autoridad por su propia fuerza. ¿Quién le dijo a Pedro que saliera a hacer eso? Entonces, aquí está la razón. Por eso es que Satanás lo pide. Porque el viejo hombre Simón está actuando en Pedro. Está actuando como un hombre que no ha sido moldeado por el mensaje del maestro. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora, en este momento, Jesús tiene que hacer algo para salvar a Pedro, ¿no? Porque Pedro estaba metido en un tremendo problema, ¿no? Pedro iba a ser destruido. Por eso es que dijo, Satanás te pidió. Y Satanás no tuvo que hacer mayor esfuerzo para que él cayera en su trampa. Pero ya Jesús se lo estaba diciendo, ora Pedro, porque la única manera que puedas resistir a lo que te viene es porque el maligno pidió tu cabeza. El maligno no quería jugar con Pedro. O sea, lamentablemente, Pedro cayó en la trampa. Su propia situación. Por eso era que le decía a Jesús, ¿qué importa si tengo que ir contigo a la muerte? Pero no, era Simón. Claro. No era Pedro, era Simón que estaba hablando así. Entonces, ese Simón tenía que ser quebrantado. Entonces, Jesús les pone la oreja al hombre, otra vez igualita como la tenía cuando llegó, y entonces ahora, ¿verdad que no hubo acusación contra Pedro? Porque el hombre no podía llegar diciendo ya, oye, me cortó la oreja, oye, pero la tienes ahí. Entonces Jesús, como sabía lo que le venía al apóstol Pedro, hace el milagro inmediatamente para salvar a Pedro, porque Pedro iba preso también por eso, y Pedro no podía ir preso porque Pedro tenía que quedarse a cargo de la gente. Pedro tenía la asignación de seguir con el trabajo, por eso que le dijo el Señor, después que salgas de esto, vienes y le das fuerza a tus hermanos, después que salgas de esto. Sigamos leyendo, Manuel, porque viene algo más. El maligno, cuando vio que no pudo destruirlo porque el Señor lo salvó, siguió molestando a Pedro. Pero Jesús dijo, alto, no peleen. Luego tocó la oreja del sirviente y lo sanó. Los que habían llegado a arrestar a Jesús eran los sacerdotes principales, los capitanes de la guardia del templo y los líderes del pueblo. ¿Te das cuenta que los capitanes, toda esa gente de autoridad, hermano, si no fuera sido que Jesús lo salva, hermano, Pedro hubiese terminado también crucificado. Jesús le dijo, ¿por qué han venido con cuchillos y palos como si yo fuera un ladrón? Todos los días estuve enseñando en el templo delante de ustedes y nunca me arrestaron. Pero bueno, el diablo los controla a ustedes y él les mandó que lo hicieran ahora, porque es en la oscuridad cuando ustedes actúan. Los que arrestaron a Jesús lo llevaron al palacio del jefe de los sacerdotes. Pedro los siguió de lejos. Ajá, ahora Pedro se da cuenta que arrestan a Jesús y lo va siguiendo de lejos. Pero miren, porque algo sucede. Allí, en medio del patio del palacio, habían encendido una fogata y se sentaron alrededor de ella.
Pedro también se sentó con ellos. En eso, una sirvienta vio a Pedro sentado junto al fuego y mirándolo fijamente, dijo: este también andaba con Jesús. La pregunta es, ¿quién estaba utilizando esa mujer que dijo que Pedro era uno? No era Jesús, ¿verdad? No era el Espíritu Santo, ¿verdad? Era el mismo Satanás que, como se había dado cuenta que en la primera había fracasado, porque Jesús metió su mano, entonces ahora viene de nuevo y usa a esa mujer para decir: este es uno, métanlo para allá adentro. Claro. Este es uno. Y mira lo que hace Pedro. Pedro lo negó: mujer, yo ni siquiera lo conozco. Yo ni siquiera lo conozco. Al poco rato, un hombre lo vio y dijo: tú también eres uno. Tú de los también seguidores eres de uno. Jesús. ¿Quién está usando este hombre? El mismo Satanás, que en la primera no lo pudo destruir. Cuando Jesús sanó la oreja de aquel siervo, ahora viene la mujer, Pedro la esquiva, viene más adelante este hombre y le dice: ya va, tú como que, léele esa partecita de nuevo. Al poco rato, un hombre lo vio y dijo: tú también eres uno de los seguidores de Jesús. Tú también eres uno. ¿Y cómo responde Pedro? No, hombre, no lo soy. No lo soy. Ajá, van dos. Como una hora después, otro hombre insistió y dijo: estoy seguro Este sí le dijo: estoy seguro de que este era uno de sus seguidores, pues también es de Galilea. Este es un Galileo, el mismo demonio que venía a destruir a Pedro. Por eso Jesús le dijo: Satanás te pidió, y ahora estamos viendo a Satanás obrando de distintas formas, a través de distintas personas, hablando, porque tenía la intención de destruir a Pedro. Entonces, ¿qué pasa? Finalmente se cumple lo que Jesús dijo. Pedro contestó: hombre, ni siquiera sé de qué me hablas. No había terminado de hablar cuando de inmediato el gallo cantó. En ese momento Jesús se volvió y miró a Pedro. Entonces Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho: hoy, antes de que el gallo cante, vas a decir 3 veces que no me conoces. Escuchen esto. Ahí Pedro como que reacciona ahorita. Y se acordó, porque cuando él está negando al Señor, él no sabe lo que, no se acuerda de nada, todavía está como que, pero ahora como que sí recuerda. Y hay un episodio ahí donde dice: Jesús miró. Tú dices: wow, ¿cómo fue que lo miró? Siempre me llama la atención que paso por esa lectura, porque dice: miró a Pedro. Estoy seguro de que esa mirada no fue física, no fue que se cruzaron las miradas, sino que fue el toque de Dios para recordarle a Pedro en ese momento las palabras que Jesús le había dicho. No fue el gallo lo que hizo recordar a Pedro, fue la mirada de Jesús. Fue las palabras de Jesús que retumbaron dentro del corazón de Pedro. Y en ese momento que Pedro se da cuenta que está bajo asedio, bajo pleno combate espiritual, se está cumpliendo la palabra. Hay un evento que sucede más adelante que tenemos que leerlo porque es importante para completar acá. Dice: Pedro salió de aquel lugar y se puso a llorar con mucha tristeza. Dice que se puso a llorar. Pero fíjate, en ese pedacito que era que quería cerrar, dice que Pedro sale de allí porque ahora como que se da cuenta y dice: wow, esto no es con mi fuerza, Señor. Entonces, en ese mismo llanto, como que se muere Simón, como que ahora como que Pedro sí despierta. Y este hombre como que fue a arrepentirse de verdad. Y fue decirle: Señor, perdóname. Y fue ahí cuando Satanás se aparta. Porque en ese arrepentimiento, no dice oración, pero dice lloró. Y eso me parece humillación, eso me parece arrepentimiento genuino. Y fue donde Satanás perdió la legalidad en la vida de Pedro, cuando Pedro se arrepintió. Cuando Pedro, en ese perdón genuino, en ese arrepentimiento genuino, hace esa oración humillado delante de la presencia del Señor, y Satanás como que ya dijo: wow, el hombre como que se arrepintió. Perdió la legalidad en la vida de Pedro. Ya no se vuelve a mencionar más el asunto.